doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Pues qué mejor que empezar este martes platicando de este padecimiento, la fibromialgia, porque de verdad es que, híjole, parecería como muy sencillo. Ay, bueno, es dolor en las articulaciones, pero de verdad es que hay veces que sí, con este dolor, bueno, pues no se puede ni vivir. Pues en realidad es un padecimiento diagnosticado o integrado como tal hace relativamente poco, 25 años. Se reconoció en la OMS como enfermedad. Y se integró una serie de sintomatología que venía presentando la gente, sobre todo mujeres, entre los 20 y 50 años de edad, que consistía en dolores inespecíficos, no necesariamente nada más de articulación, sino en cualquier parte del cuerpo, en ciertos puntos, y que consistían en un dolor importante, pero también acompañado de una hipersensibilidad. Es decir, situaciones que no provocaban molestia, en cierto momento empezaban a provocarla, como tocarte, como saludarte, un apretón de mano. Entonces, se empezó a asociar el padecimiento con personas que tienen unas características de personalidad como que se exigen mucho. Personas que entran fácilmente en ansiedad, depresión, o que tienen alguna otra enfermedad de tipo autoinmune, por ejemplo, como artritis reumatoide. Es fácil confundirla porque, bueno, hemos escuchado, como bien lo dices, doctor, que cada vez son más los diagnósticos, pero que pues hace 25 años era algo que prácticamente no se conocía o no se diagnosticaba específicamente. Incluso hay una cantante, Avril Lavigne, que pasó por esto y le diagnosticaban depresión, no una fibromialgia, ¿no? Y es que como que se asocia con otros padecimientos. No es una enfermedad de diagnóstico fácil. Para hacer un diagnóstico definitivo se deben descartar otras patologías, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus eritematoso, y esas enfermedades autoinmunes que producen dolores articulares y hasta procesos infecciosos de pronto pueden causar dolores, no nada más articulares, sino musculares y de la capa que cubre al músculo, la aponeurosis. Entonces, hay que hacer una historia clínica muy detallada para poder llegar al diagnóstico y el manejo no debe ser nada más a base de relajantes musculares o antiinflamatorios, sino es un manejo multidisciplinario, porque como les comentaba, es gente que tiene mucho personalidades que se autoexigen muchísimo y eso pues ya es campo de la psicología. Entonces cuando se sospecha un diagnóstico de este tipo, se da el tratamiento inicial, pero se tiene que ver todo el entorno del padecimiento. También decir, bueno, puede ser que esté asociado a una enfermedad de tipo reumático y debo descartar que también hay artritis reumatoide o lupus eritematoso, que son dos de las que más se asocian a la sintomatología. Entonces, doctor, porque está muy complicado el hecho de cómo, si yo en casa siento ciertas situaciones, ¿cómo le hago? O sea, ¿en qué puntos rojos o qué focos tengo que identificar como para ir y empezar a descartar cosas? Sí, bueno, obviamente, cuando empiezo con dolores en diferentes partes del cuerpo, hipersensibilidad, también ataca al estado de ánimo, da mucha, le llamamos astenia, o sea, mucho relajamiento, faltas de ganas de hacer cosas. Cuando se empieza a asociar esto, eres mujer, porque es en relación de 10 a 1 entre mujer y hombre. ¡Órale! Es mucho más frecuente en las mujeres. Y estoy en rangos de edad, entonces tengo que acudir al médico y manifestarle los síntomas, porque ya tomé analgésicos, ya tomé relajantes musculares y el padecimiento no cede. Doc, y por ejemplo, aparte de los síntomas que puede traer la enfermedad, los dolores que puede traer la enfermedad, ¿también tiene otras secuencias, bueno, otros efectos, digamos, en el cuerpo, alguna otra enfermedad que se desate a partir de esto? Pues más bien se asocia, no es como un disparador de otras enfermedades, sino que se asocia con otras enfermedades, ¿no? Y sobre todo las de índole ansiedad, depresión, por ejemplo. Por ejemplo, de pronto se manifiesta después de un abuso de alcohol, o gente que son muy fumadores, ¿no? Gente que usa drogas también, presentan más el padecimiento. Entonces hay que ver qué factores hay asociados a la enfermedad para también atacarlos y poder controlarlo, porque no es fácil el control. Se pueden dar analgésicos y antiinflamatorios de etapa inicial, pero no necesariamente tienen una muy buena respuesta.
Oye, se escucha como complicado, pero qué Sí, bueno es que nos complicado. deje como muy claro que no por tener fibromialgia, entonces de ahí nos va a hacer una enfermedad reumatoide, cualquier otra No, cosa. exactamente. No, son totalmente diferentes. Sí, y el aunque se pueden tratamiento asociar, también. aunque se Ok. pueden asociar, sí. Una puede predisponer a la otra, pero no fibromialgia desencadena otros padecimientos. Claro. Se Ok. asocia a otros, pero no los desencadena. Oye, Doc, ¿Ok? ¿y tiene cura como tal o las personas con fibromialgia ya van a vivir con esta condición? Pues la verdad por es que el resto si de no sus se días? ¿Cómo tratan es? los padecimientos asociados o las condiciones que los encadenan, es muy difícil el control. Ok. ¿Sí? Y es gente que tiene que cambiar su estilo de vida, e incluso muchas veces tienen que cambiar hasta el lugar donde viven, irse a otra ciudad, estar ¿Por la expuesto a otros altura? factores. Sí, tiene que ver la temperatura, La humedad. la altura, muchas cosas, ¿no? Es un padecimiento de difícil diagnóstico y control. Doctor, y definitivamente. para la gente que nos ve en casa, si tienen dudas, si quieren contactarlo o a dónde pueden acudir. Sí, bueno, normalmente aparecen los Ajá. teléfonos de la clínica para el control. Debe ser un médico internista el que hace el diagnóstico inicial y llamando a la clínica que tiene los teléfonos acá, Perfecto. pueden tener una consulta de orientación. Muy Doctor bien. Hugo Plata, muchísimas Gusto. gracias por acompañarnos.